Las Águilas Radio, la primera emisora online de Madrid gestionada y dirigida por personas con discapacidad. Colabora con nosotros. Somos inclusivos. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos, entienden las palabras. Es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo. No venimos a pediros nada. Al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos, porque el Gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñároslo, pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros, casi tanto como os alegran y divierten los cómicos y los titiriteros. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Buenas tardes. Hemos empezado de esta forma con el texto que se leía al comienzo de cada misión pedagógica. Igual que ellos, nosotros no venimos a pediros nada, solo venimos a traeros un momento divertido. Pretendemos con este programa traer a estas ondas uno de los proyectos educativos más innovadores y con una visión pedagógica totalmente innovadora en esa época. Soy Maika Herrero, mis compañeras Inma y Nieves y otras dos compañeras que han colaborado pero que no han podido venir, Ketty y Vincent. Formamos parte de la Asociación de la Mesa de la Memoria Histórica del Distrito de la Latina y estamos en Radio Las Águilas. Por el viento que azota desde el mar, hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos a comenzar con una de nuestras secciones, más antiguas, que es el tema de las efemérides. Inma nos va a leer las efemérides del día. En 1542, el navegante y explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, mientras realiza una expedición terrestre desde el Océano Atlántico hasta Asunción del Paraguay, descubre las cataratas de Iguazú, en las actuales fronteras de Brasil y Argentina. En 1813, en las Provincias Unidas de Río de la Plata, la actual Argentina, se inaugura la Asamblea General Constituyente, iniciando sus sesiones y eligiendo a Carlos de Alvear como presidente. La misma se declara soberana, abole los títulos nobiliarios, elimina el mayorazgo, declara la libertad de vientres, que era que los hijos nacidos de las esclavas eran libres, prohíbe los tributos y servicios personales de los indios
y oficializa el escudo de armas y el himno nacional, pero no declara la independencia, ya que Alvear considera temprana y no oportuna aún dicha declaración. En 1951, en Brasil, Getúlio Vargas es investido de nuevo presidente tras su victoria electoral de octubre pasado, a los 5 años de haber sido depuesto del poder al que había cedido con anterioridad en 3 ocasiones, y tras haber implantado el Estado Novo brasileño, un régimen autoritario. Su gobierno se caracterizará por la industrialización y modernización del país y por introducir mejoras sociales que finalmente no llegarán a la gente más desfavorecida. Tras una crisis política y una intensa campaña contra su forma de gobernar, en agosto de 1954, Getúlio se suicidará, afortunadamente. En 1958, a las 11 menos 10, hora local, la NASA lanza desde Cabo Cañaveral, en Florida, el Explorer 1, primer satélite artificial estadounidense en salir al espacio. En 1966, la Unión Soviética lanza la sonda espacial Luna 9, primera en posarse suavemente sobre la superficie de la Luna el 3 de febrero en el mar de las tempestades. En los próximos 3 días, durante 7 sesiones de radio, enviará fotos e interesantes datos a la Tierra. En 1797 nace en Liechtenstein, Austria, el compositor y austriaco romántico Franz Schubert. En 1820 nace en Ferrol Concepción Arenal, escritora, abogada y luchadora por la igualdad de la mujer. Su frase más célebre será: odia al delito y compadece al delincuente. En 1935, en Ose, Japón, nace Kezaburo Oe, escritor japonés y Premio Nobel de Literatura en 1994. La discapacidad de su hijo será tema de muchas de sus obras. En 1828 muere en Viena, Austria, Alejandro Ipsilatis, luchador por la independencia griega. Muchas gracias, Inma. Como siempre, muy interesante nuestra sección clásica de efemérides. Y como os hemos dicho, nuestro programa se llama Misiones Pedagógicas y la Educación en la Segunda República. Las misiones pedagógicas no es algo que surge solamente en la Segunda República. Vamos a hablar un poco, para poner en antecedentes, cómo van surgiendo todas estas ideas. La principal, vamos a volver a recordar a personajes que ya hemos nombrado en alguno de nuestros programas, como Francisco Giner de los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza, y a Manuel Bartolomé Cosío. Estamos hablando de los años finales del siglo XIX y vamos a ver cómo ya esta idea empieza a tomar forma. En 1881, Giner de los Ríos habla de las misiones ambulantes. La idea estaba orientada a prestar apoyo a los maestros rurales, combatiendo su aislamiento. En 1882 será Cosío quien interviniese en el Congreso Nacional Pedagógico para solicitar que se enviase a las escuelas rurales a los maestros mejores en saber y con más vocación. A ellos se refería como misioneros de la educación. Y vamos a escuchar a Manuel Bartolomé Cosío. Por vuestro entusiasmo juvenil, por vuestra elegancia espiritual, por vuestra ejemplar constancia, por vuestra generosidad inolvidable. Impresionante, ¿no? Poder escuchar sus palabras. Avanzamos. En 1898, Joaquín Costa recogió en el programa de reformas de la educación nacional que había redactado previamente Giner y Cosío, incluía nuevamente la necesidad de preparar personas que actuasen en el medio rural, en pequeños grupos, a modo de misiones, manteniendo reuniones con los maestros rurales en sus zonas de trabajo, con el fin de animarlos a mejorar su actuación y asesorándoles para ello. En 1909, otro personaje muy conocido, Ángel Llorca, destacado maestro madrileño renovador, planteó en el Congreso de Primera Enseñanza de Barcelona la necesidad de organizar un cuerpo de misiones pedagógicas
vinculadas al creado museo pedagógico, con el fin de apoyar a los maestros rurales y dinamizar la vida cultural de las zonas campesinas. En 1911 se crea la Dirección General de Primera Enseñanza. Rafael Altamira es nombrado primer responsable y en su discurso de entrada incluye un programa de reformas necesarias a la primera enseñanza, que incluía la dotación de bibliotecas escolares y la puesta en marcha de misiones ambulantes, dotadas todavía de un escaso presupuesto. No pudieron actuar de forma tan continuada como desearon. Estamos viendo cómo en los años anteriores a la Segunda República ya se había difundido, especialmente en los medios que venían de la Institución Libre de Enseñanza, esta idea y se reivindicaban las misiones pedagógicas, utilizando denominaciones similares, aunque todavía con un sentido algo diferente. Estamos viendo cómo estas ideas se han venido trabajando y cómo toda esta gente ya aportaba ese granito de arena, ¿no?, de concebir esos pequeños grupos que acudieran al medio rural, porque tenemos que tener en cuenta también cómo era la España de esa época, ¿no? La España a la que llegan las misiones pedagógicas. Estamos hablando del primer tercio del siglo XX. ¿Y cómo era esa España? Pues fundamentalmente era un país agrario. Aunque varias cosas habían cambiado, estaban cambiando ciertas cosas. La población había aumentado a 23,5 millones. No sé cuántos somos ahora. 48, 47. Importante, la mortalidad había caído, sobre todo la infantil. La esperanza de vida aumentó de los 35 a los 50 años. Fijaros que hablamos de España, no estamos hablando de ningún otro país. Todo esto dio lugar a ese notable crecimiento demográfico. El aumento de la población coincidió con otros procesos, como son tema de la urbanización, que empezó a cambiar el aspecto del país. Crecieron ciudades, muy especialmente Madrid, Barcelona, Valencia. Mucha población empieza a llegar a ellas. Es una emigración interna que cambiaba la tendencia a recordar de tanta inmigración española, que aunque se nos olvide, tanta inmigración española que partimos hacia otros lugares. Estos cambios demográficos y sociales se estaban tomando forma y se estaban desarrollando. En estos cambios la situación, había cosas que no cambiaban, como era la situación de la mujer, especialmente en el mundo rural. La mujer en el mundo rural continúa dedicando parte importante de su tiempo al cuidado de la familia, al cuidado de los hijos, pero también al trabajo agrícola. El país estaba entrando en una especie de bonanza económica, pero esa bonanza no alcanzaba todavía al medio rural, excepto en los sectores más volcados a lo que era la exportación. Es decir, estamos viendo una España agrícola, una España que empezaba a crecer en las ciudades. Estamos viendo una España que nos van a contar cómo era la España que visitaron las misiones. ¿De qué mundo vienen estas personas? Éramos tan lejos de su mundo que parecía que venías de otras galaxias, de sitios que ellos no podían entrar en su imaginación que existieran, ni cómo vestíamos, ni cómo llevábamos para comer, ni cómo hablábamos, ni cómo... Éramos otra cosa, tampoco éramos los titiriteros que van por los pueblos. Había otra relación, era otra cosa. Era como si algo de pronto que no se puede creer llegara a ellos y dijera, pues sí, creedlo que estamos aquí, venimos a ayudaros. Desgraciadamente fue tan poco tiempo que no sirvió de mucho. Cuando se proclama la República, el 14 de abril del 31, se constata que el campo no es republicano. Rodolfo Llopis ocupa la Dirección General de Primera Enseñanza y lo afirma en su libro. Él dice, el 12 de abril de 1931, al manifestarse el pueblo español en las urnas, puso de relieve que las grandes ciudades eran republicanas, las grandes ciudades,
no así los pueblos pequeños, que permanecieron impasibles, aferrados a la tradición. Había que sacudir la modorra de esa España rural, había que conquistarla para la República. La necesidad de ganar a la población campesina, en esas ideas que ya estaban arraigadas dentro de la institución libre de enseñanza, también era la necesidad de romper el aislamiento de la España rural y su distancia de la cultura y de la vida del medio urbano, porque eso consideraban que era eso, la separación de dos Españas totalmente diferentes y a ritmos totalmente diferentes. Reconocían ellos mismos que el problema de la España rural no solamente era educativo, pero no quería decir que este problema educativo se debía quedar al margen. Así nos dicen, había que ir a los pueblos, llevarles lo que la civilización crea y solo disfruta la ciudad, levantar el espíritu ciudadano a fuerza de decirles lo que la República es y significa. Así surgieron las misiones pedagógicas. ¿Qué os parece, compañeras, la idea? Bueno, pues una idea fascinante, claro. Realmente. También es verdad que, por otro lado, es como que se valida que la civilización y el mundo más desarrollado están en las grandes urbes, ¿no? Y bueno, de esto ya hablaremos a lo largo del programa, pero es esa idea a lo mejor también un poco preconcebida desde un ámbito de un grupo de gente intelectual, ¿no? Luego esto da de sí a lo largo del desarrollo de todo lo que hicieron, pero yo creo que en esta época esa separación era muy grande. Era muy grande, Era muy eso grande. también es verdad. Claro, la España también, sí. Rural estaba en manos de los caciques. También es verdad, y aparte es que Y no además, había posibilidades ni de formación además ni de nada. Ujú. Claro, es que eso se venía arrastrando durante los campos de Castilla, ¿no? Todo, claro, son, Sí, no sé, gente empobrecida, sí. que si los jornaleros si no se llevaban bien con el cacique de turno, pues imagínate, muertos de hambre. Claro. No había electricidad en los pueblos, ni agua corriente. Claro, Y los medios de comunicación entre eran un sitio y el nefastos. otro. Efectivamente, Exacto. iban a Entonces, sitios muy remotos, claro. porque es verdad que o sea, era doblemente, ¿no? El desconocimiento general de las aldeas y los pueblos, pero también a su vez la imposibilidad de claro, comunicarse, ¿no? se podía considerar como servidumbre, ¿no? Sí, Claro. una cosa un poquito feudal, Claro, ¿no? sí, Claro, claro. ¿Verdad? que de lo que estamos hablando y como ellos mismos dicen, o sea, reconocen que ese problema es mucho más amplio. O sea, el Sí. problema en la España rural no es solo educativo, pero ellos inciden en esa parte, Ajá. porque dan el valor a la parte de la educación y que con la educación lo que se podría lograr. Claro. Entonces es una parte importante que aquí hay que destacar, ¿no? Que ellos no quieren quedarse al margen de ese problema y que el problema tiene muchas variantes, muchas cosas que se traen, pero que la parte de las misiones lo que van es sobre todo a incidir en la parte educativa, ¿no? Y a mí me parece... Y también a mí me parece un buen gesto este de acercar la República, que más que acercar la República era acercar el gobierno a la gente que realmente vive en los lugares más recónditos del país. Un buen gesto. Y sí. sobre todo porque era el gobierno de la República, aparte de la educación, claro, Sí. quería que ellos se sintieran ciudadanos. Sí, y que efectivamente. disfrutaran, como dice, Exacto. De bienes culturales, Exacto. a fin de cuentas. No solamente de bienes, Sí, sino de derechos. de derechos. Que eso nunca los, Bueno, a lo mejor nunca es que los habían tenido. Traducen un poco los bienes culturales en derechos al acceso Claro. cultural, Claro, el ¿no? A la acceso, el cultura. acceso. Eso es genial. Fijaros, es como dice, consiguió sus colores, mantenían que el campo tenía sus propios rasgos y que debían ser respetados. Defendía la necesidad de reconocer el valor de la cultura popular para recuperarla y sobre todo dignificarla. Efectivamente, Claro. que también No os sé. digo, eso era como lo que os quería decir, que también por otro lado dignificaban a todas estas gentes, ¿no? Ujú. Que no era solo el llevarles el conocimiento, sino interactuar con gente Efectivamente. y ver y aprender de su estilo de vida. Tenía esa doble, ¿no? Que eran pobres pero no tontos. Y tenían una forma de vida que también había que considerar. Me parece muy interesante, la verdad. Mira, fijaros, Sí. como dice, a mí me encanta esta frase, porque no hay que olvidar que en todo esto la República, esa República que se acababa de instaurar, tiene una vocación fundamental, es una vocación educadora, es una vocación educativa, ¿no? Y Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, dice: maestros y libros, es la gran siembra que hay que hacerse sobre la tierra de España. Maestros y libros como signo de un nuevo modo de sentir España, de vivir España, de servir a España, de marchar hacia el futuro. Maestros y libros como blasones del escudo del régimen nuevo, que es
Es O algo sea, alucinante. Es alucinante. ¿Sabes? Claro, y Es otra decir, cosa que también tenemos que nombrar, que eso luego vino posteriormente, es que la educación estaba en manos de la Iglesia, fundamentalmente, en aquella época. Bueno, y ahora también, pero bueno, a través de los colegios concertados. Pero... No, pero es una Entonces, forma... claro, Claro. claro, tú imagínate luego posteriormente Ajá. cómo se perseguía a los maestros, claro, eran el coco, o sea, eran las Sí, pero- personas más odiadas. Bueno, más peligrosas porque más peligrosas. más peligrosas porque el movilizar o despertar inquietudes a la gente era un peligro. Eso, enseñaban a leer y Que es cuando- una tristeza. Cuando leías aprendías, ¿no? Eso es una Sí. enorme tristeza Claro. y una pérdida de la riqueza cultural de un pueblo, ¿no? El perder gente así. Pues como estamos diciendo, esta república que se acababa de instaurar tenía una vocación evidentemente educadora, lo ha dicho Marcelino Domingo. Y en cumplimiento de este propósito, una vez constituido el nuevo gobierno, se puso en marcha un profundo plan de reforma de la educación y de fomento de la cultura, que todavía hoy sigue siendo considerado la primera vez que un gobierno mostraba un interés genuino y una voluntad decidida de crear un sistema educativo igualitario y moderno. Madre mía. Igualitario, me parece Igualitario. súper fresco, ¿no? Pero... Sí. A ver, claro, todo esto decimos qué bonito, qué fuerte, qué para adelante, Sí. pero uno de los principales problemas a los que tuvieron que afrontarse las nuevas autoridades fue la falta de escuelas. La falta de escuelas. Era un problema heredado y se decidió actuar con decisión y con carácter de urgencia. Según nos informa Rodolfo Llopis, los datos que recopilan le permiten cifrar en que se necesitaban 35.716 el número de escuelas, eran las escuelas disponibles que atendían a 1.800.000 niños y niñas. Para acoger a los restantes 1.697.000 sin plaza escolar harían falta 27.151 escuelas adicionales, cifra muy elevada y nada sencilla de cubrir de manera inmediata. Este plan de construir 27.000 escuelas se establecieron un plazo de 5 años. La desgracia es que no pudieron llevarlo a cabo. A razón de 5.000 al año, salvo el primer año que se construirían 7.000. Se llegaron a construir en torno a ese primer año. La creación de estas escuelas implicaba desarrollar otro tipo de actuaciones, como dotar de plazas de maestros y maestras que se pudiesen poner en marcha y construir nuevos edificios escolares. Hay unos libros de Luis Bello que se llama El viaje por las escuelas de España, que es anterior a todo esto y que refleja cómo eran esas escuelas y cómo muchas veces, o sea, la situación totalmente insalubre o dónde daban clases. El 23 de junio del 31 se publica el decreto creando 7.000 plazas de maestros y maestras. En esta fecha también se publicó otro decreto que elevaba el sueldo del magisterio hasta las 3.000 pesetas. El incremento, si bien no era muy elevado, no dejaba de tener importancia por el compromiso que implicaba y por la dignificación, ¿no? Sí. La dignificación de la figura del maestro y de la maestra. Para seleccionar a este nuevo magisterio se propuso una profunda reforma de las escuelas normales, que cambiaron sus anteriores planes de estudio. A mí esto también me emociona. Dice, la República no pretende solamente levantar las paredes de una escuela, aspira a dar a la escuela un alma. Con esta reforma, que es a la vez social y cultural y económica, la República tiene la convicción de formar, independizar, sostener y fortalecer el alma del maestro, con el fin de que sea el alma de la escuela. Ya ves. Es súper emocionante. Es súper emocionante. Sí. Aparte, si os dais cuenta, es que pensaban tanto en lo que era el estilo, el modelo educativo, la igualdad, dignificar al maestro, la maestra, ¿no? O sea, era como una revolución cultural realmente o escolar, ¿no? Todo lo que pretendía, ¿no? Con ese déficit que encuentra, ¿no? El gobierno de la República dice, vamos a hacer todo esto, pero es que piensa tantísimas cosas que me parecen una serie de medidas muy innovadoras, aún hoy en día, ¿no? El querer hacer este cambio tan grande y querer socializar lo que es la educación. Y que hablamos de maestros y maestras. Eso es, efectivamente. Es genial, es genial.
La formación del magisterio incluía 3 componentes. Uno primero de cultura general, que se impartía en los institutos de segunda enseñanza, un segundo de formación profesional, que se impartía en las escuelas normales, y un tercero de prácticas profesionales en una escuela primaria de provincia. Estamos viendo cómo se están poniendo como los elementos para que el proyecto se inicie la puesta en marcha del proyecto. Este proyecto, como vemos, después de la programación de la Segunda República, comienza a gestarse. Estas misiones pedagógicas van inmersas en el ámbito de una reforma educativa global, y la propuesta para llevar a cabo estas misiones educativas al medio campesino encuentran ahora ya ese momento propicio para que el proyecto se inicie. Bueno, ahí es una pena que en la radio no pueda ofrecer las fotos, pero hay tantas fotos tan bonitas y tan bonitas que es una pena que no podamos sacar esas fotos. Dice, se trataba de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitaban en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos de avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aún los apartados, participen en las ventajas y gocen nobles reservados hoy solamente a los centros rurales. Para esto, el 29 de mayo de 1931 hay un decreto que organiza el llamado Patronato de las Misiones Pedagógicas. Este patronato se organiza con una comisión central que trabaja junto a comisiones provinciales de enseñanza, cuya colaboración se solicita. 3 fueron las competencias asignadas a esta comisión: difundir la cultura general, fomentar la moderna orientación docente y promover la educación ciudadana. Para el fomento de la cultura general se concedió una gran importancia al establecimiento de bibliotecas populares, tanto fijas como itinerantes, uno de los rasgos más distintivos de las misiones. Estas bibliotecas se convirtieron en un dispositivo de fomento de la lectura y de erradicación del analfabetismo, al que se concedió una gran importancia. Hablaremos de ello más adelante. Para difundir la orientación pedagógica se previó la realización de visitar al mayor número posible de escuelas rurales para conocer sus condiciones y necesidades. A partir de estas visitas se celebraron cursillos de perfeccionamiento pedagógico, semanales o quincenales, para grupos de no más de 20 maestros o maestras, en las que se prestarían, sobre todo, se basaban en mucha práctica. Para promover la educación ciudadana se prevé la celebración de reuniones públicas donde se reafirmen los principios democráticos. Cosío, Manuel Bartolomé Cosío, fue nombrado presidente del patronato. Es que me encanta. Tenemos predilección por este Manuel hombre. Bartolomé Cosío, gran historiador del arte y cuyos estudios sobre el Greco son considerados hoy en día todavía uno de los mejores. Dice, Cosío fue nombrado presidente del patronato en un decreto el 6 de agosto de 1931. Los responsables del Ministerio de Instrucción Pública pensaron en él para dirigirlo. Cosío, a pesar de su delicado estado de salud, aceptó el puesto, porque siempre defendió una educación integral y armónica, y a la vez defendió la necesidad de contar con maestros y maestras bien formados, cuya actuación consideraba más importante que las condiciones materiales de la escuela y el material de enseñanza, el alma de la escuela, eso que leíamos, ¿no? Tan bonito. Parece que tenemos todos los elementos, ¿no? Tenemos las ideas, tenemos el empujón de la República, tenemos a Cosío. Tenemos a Cosío dirigiendo, con lo cual... Tenemos ya las bases de las misiones pedagógicas. Pues... ¿cómo se organizan las primeras misiones? La primera misión se celebra en Aillón y fue entre el 27 de enero y el 1 de febrero de 1932. Hay una nueva misión en Navalcarnén, un pueblo de la provincia de Toledo, en el año 32,
Y en este año, 1932, se desarrollan 19 misiones. Las responsables de cada una de las misiones elaboraron unos informes bastante detallados sobre las visitas que realizaron. Todo esto está recogido en el Patronato de las Misiones Pedagógicas. Hay unos libros que además les puedes descargar, están digitalizados y donde viene en relación de todo esto, cómo era el proceso. Porque además esto también le interesaba a la República, al Gobierno de la República, para conocer el estado de cómo estaba la del gente, país, sí, claro, cómo estaban en los pueblos, cómo pensaban, cuánta gente había, en eso fin, es. porque eso estaba totalmente... Bueno, sí, como que no se dejado a la conocía, mano efectivamente. Entonces, también le venía bien... Al o sea, gobierno. que hacían un doble trabajo, ¿no? Sí. También conocer... y dar a conocer cómo vivían y cómo estaban y en fin. Las condiciones que estaban las escuelas y claro, cómo estaba la enseñanza en el para país. que la República pudiera sí, acometer, pues no sé, la reforma agraria, todo lo que tenía planteado. Claro. efectivamente. Bueno, pues tras esta primera edición, ¿pero cómo se organizaban las misiones? Pues bueno, el primer paso consistía en identificar un posible destino. La iniciativa podía venir desde diferentes ámbitos. Una vez lanzada la propuesta, había que formalizar la petición, debiéndose ajustar a un formulario elaborado en el efecto. En ello se incluía una descripción de la comarca desde el punto de vista geográfico y económico, distribución de la población, comunicación, medios de transporte, que es lo que dices tú, que además aportó toda una información del estado de muchos de estos pueblos a los que incluso no se había llegado, se llegaba difícilmente. El siguiente paso consistía en designar personal que habría de hacerse cargo de la misión, contar con un número suficiente de personal que siempre estaría compuesto por misioneros nuevos y misioneras que antes hubieran participado en alguna misión, y alguien de estas personas sería el responsable. A continuación se trataba de preparar el material que había que llevar. El equipamiento más habitual constituía en un proyector cinematográfico, una colección de películas y documentales educativos, gramófonos y colección de discos de músicas diferentes, libros y bibliotecas para la escuela. Por último, se prepara el programa de actuación. Solía incluir reuniones culturales públicas a distintas horas y para diferentes públicos diferentes, charlas sencillas sobre temas muy diversos. Pero ¿cómo llegaban estos misioneros a los pueblos? Vamos a escucharlo, contándonoslo gente que participó. Y al llegar así el bullicio de los que llegan, como cuando llegaban los titiriteros, igual, ¿no? Pues entonces sus profesores, no nosotros, sus profesores les decían gritar ¡comunista, comunista!, para echar a perder la cuestión y que que no dejaran a los niños ir a las misiones ni nada. ¡Comunista, comunista! Y todos los niños iban ¡comunista, comunista! ¿Cuándo es el cine? Eso era muy gracioso porque ese número nos faltaba. Comunista, comunista, ¿cuándo es el cine? Comunistas, ¿cuándo es el cine? Claro. Qué gracioso. Bueno. Porque intentaban boicotear, ¿no? Sí, claro. Pero a los niños lo que les interesaba era claro, cuándo serán comunistas, pero ¿cuándo es el cine? Que claro. es lo que me interesa. ¿Cuándo nos traen el cine? Qué bueno, muy bueno. Bueno, lo de misioneros, a mí me llama mucha atención lo de misioneros y misioneras, ¿no? Porque no sé si os pasa, pero existe esa idea de que solamente a las misiones eran religiosas, pero no. Las misiones pedagógicas que eran laicas también eran misiones y se les llamaba misioneros y misioneras, que es algo que a mí me ha llamado la atención, con lo cual, no sé, son prejuicios a fin de cuentas también, ¿no? Pero luego se apropia más de esas palabras, ¿no? Que en realidad también, fíjate cómo se utilizaban. Y precisamente estamos viendo esos misioneros que llegaban a esos pueblos, ¿no? Y que se llamaban comunistas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran esta gente? Pues sobre todo eran muchos estudiantes, era mucha gente relacionada con el tema de la educación. Muchos estudiantes y estudiantas, recordar el libro de Historia de una maestra, ahí narra... Sí, y como precisamente muchas de estas maestras recién salidas se embarcan en estas misiones pedagógicas, llegando a pueblos,
Yo recuerdo en algunas anécdotas que cuentan, decía que lo que recordaban era cómo olía la maestra, ¿no? Cómo olía, era como esa novedad, ¿no? de ver a alguien. Y bueno, pues llegaron a participar en 19 misiones un total de 75 personas. La mayoría fueron hombres, solamente 10 fueron mujeres, pero entre las mujeres podemos a María Zambrano, conocida, María Luisa Navarro. A verlas las hubo, pero es verdad que la mayoría fueron hombres. También hay que pensar un poco, ¿no?, en la dificultad, lo mismo primero, ¿no?, el gran paso que las mujeres dieron en ir a las escuelas normales y luego el gran paso de salir. Porque, bueno, como decimos, las profesiones mayoritariamente fueron eso, eran gente relacionada con la enseñanza, pero también, y de eso nos hablarán luego, hubo muchos escritores, periodistas, músicos y artistas que se sumaron al proyecto. Pero, ¿quiénes fueron? Algunos de los que fueron nos lo van a contar también. Cuando el señor Cosillo fundó las misiones pedagógicas, entonces se acordó de que los que podían primero colaborar con misiones pedagógicas éramos los antiguos alumnos del Instituto de Escuela y de la Institución Libre de Enseñanza, puesto que el señor Cosillo era profesor del Instituto Libre de Enseñanza y discípulo directo de don Francisco Giner de los Ríos. Y con ese motivo, pues me llamaron a mí y le llamamos a todos los compañeros que quisiéramos colaborar en esa misión. Nos pareció tan bella, tan bonita, que claro, nos prestamos a ello enseguida. Qué bonito, ¿no? Les pareció tan bella y tan bonita. Fijaros cuánto... Es súper emocionante, ¿no? Cuánto nos llevamos de proyectos de estos, ¿no?, tan bellos y tan bonitos, ¿no? De definir algo con esas palabras, claro. Es súper bonito. Hemos oído de primera mano participantes en las misiones y como recordar lo que leíamos al principio, ¿no?, ese discurso que se leía cada vez que llegaban a una nueva localidad, que nos habla de una escuela ambulante, ¿no?, que hace referencia a una realidad diferente, a reforzar la idea de una actividad educativa, pero no solamente meramente escolar. Venía el reconocimiento que se hacía en ese mensaje inicial de que era una escuela para todos, para chicos, para grandes, para hombres. Dice, para todos, chicos, grandes, hombres, mujeres, pero principalmente para los grandes, para los que se pasan la vida en el trabajo, para los que nunca fueron a la escuela y para los que no han podido volver a ella. Desde niños no han tenido ocasión de salir por el mundo a correr tierras. Esta escuela recreativa, esta escuela itinerante, tenía dentro de sus propósitos un propósito totalmente recreativo, educativo, a través de eso, a través de diferentes facetas, no solamente en plan escolar. Hemos hablado de educación ciudadana, hemos hablado de acercar la cultura, hemos hablado de dignificar la cultura popular que se encontraban. Como decimos, además de ser una actuación educativa diferente, la escolar, las misiones debían cumplir un propósito recreativo, como en el mensaje que hemos leído al principio, del modo que se trataba de ofrecer del modo mejor que sepamos, del modo que os sea más grato y que más os divierta, aquello que quisiéramos que vosotros supieseis y que llegando a vuestra inteligencia y a vuestros corazones os divierta y os alegre más la vida. Madre mía. Y dice, si la misión no sirviera de nada ni dejara otra huella en el pueblo, le bastaría para justificarse la emoción habitual de la sorpresa, de la alegría, de la gratitud que despiertan los aldeanos al ver que la nación, o como allí acostumbran a decir, el gobierno, por fin se acuerda de ellos y les envía a varios señores que, conviviendo en el pueblo unos días, les hablan de historias que les gustan, les enseñan cosas que no habían visto, les divierten con poesías, música y espectáculos emocionantes. Al marchar les dejan libros para que sigan aprendiendo y divirtiéndose, y todo esto de balde, cuando ellos no recordaban haber visto por allí, según dicen, más que al recaudador de contribuciones o algún candidato o munidor solicitando votos. Todo esto sale
de eso que decíamos que se recoge en los libros del Patronato de las Misiones Pedagógicas. Está propósito recreativo. Vamos a escuchar algo que es súper bonito porque son dos personas que participaron en las misiones, ahora ya mayores, y que recuerdan lo que les enseñaron. El romance de la loba, ¿cómo se llama? Sería por el año 34, yo era bastante pequeña. Yo salía a escena solo, vestido como un pastor, y llevaba una garrota en la mano. Uno más pequeño con una callata en la mano, pues ha contado la historia esta. Y se decía así: estando yo en la michoza, pintándola mi callada. Vi venir 7 lobos por una oscura cañada. Venían echando suertes, a ver a cuál le tocaba de entrar a la majada. Le tocó a una loba vieja patituerta caniparda que tenía los colmillos como puntas de navaja. Dio 3 vueltas al redil y no pudo sacar nada. Pero a la última que dio, sacó la borrega blanca, hija de la oveja churra, nieta de la cana y parda, la que mis amos tenían para el día de la Pascua. Aquí mis 7 cachorros, aquí perra trujillana, aquí perro el de los hierros, a correr la loba parda. Se le quitáis la borrega, cenaréis leche y guaza, y si no se la quitáis, cenaréis de mi cachava. Los perros tras de la loba las uñas se enmigajaban. 7 leguas la corrieron por unas sierras muy agrias. Al subir un cotarrito, la loba ya va cansada. Tomad, perro, la borrega, buena y sana como estaba. No queremos la borrega de tu boca loba dada, que queremos tu pelleja para el pastor una zamarra. De la cabeza un zurrón para meter las cucharas, el rabo para correas para atacarse las calzas y las tripas para vihuelas para que bailen las damas. Bueno, es súper... Y qué bien recitado. Sí, qué bien recitado. Porque ya son difíciles. Las palabras son difíciles, pero lo que me he fijado es el lenguaje, ¿no? Que cómo evoluciona, cómo... También es verdad que el lenguaje va muy vinculado a los usos, ¿no? Y costumbres de cada época, ¿no? Y es curioso, es muy, muy, muy curioso. Bueno, pues nada, pues esta escuela recreativa, esta escuela que intentaba sobre todo traer cosas para que se divirtieran, para que aprendieran, tuvo diferentes actuaciones en varios campos y de eso nos va a hablar mi compañera Nieves. Muy bien, pues vamos a por ello. Las misiones contaban con 6 secciones básicas en relación con las expresiones artísticas: el museo, la biblioteca, el teatro, el guiñol, el coro, que estaba vinculado a la música y el cine. Un mismo misionero o misionera podía estar encargado de más de una sección en la misma misión. En el Museo del Pueblo, también llamado Museo Circulante, cuyos delegados principales eran Ramón Gaya, Rafael Dieste y Enrique Azcoaga, exhibía copias de obras del Museo del Prado. Las pinturas del museo propuestas por las misiones tenían el objetivo de despertar la sensibilidad estética de la población campesina y simultáneamente contar sobre los contextos históricos en que cada obra fue creada. El informe del Museo del Pueblo, en su pasaje por Mazarrón, Murcia, en 1933, describe que las y los misioneros daban charlas por la noche, cuando los mineros de la región salían del trabajo. Otra peculiaridad era que las y los campesinos venían al museo con sus trajes de domingo. Fijaros la importancia que tenía. Y lo que me gustaría poneros ahora es un audio donde precisamente testigos hablan sobre este museo. Cosío lo que pretendía con el museo es que la gente de los pueblos conociera esas obras de arte, que conociera esas obras de arte y que las sintiera como suyas, que viera que eso era un patrimonio común de todos, y por eso las llevaba a los pueblos. Cuando llegaron las misiones, a mí se me abrieron los ojos de una manera terrible cuando vi las copias del Museo del Prado. Yo decía, ¿y esto lo han podido hacer a mano? Las misiones fueron las que decidieron incluso que yo me fuese a estudiar a Ávila para ver si yo podía entrar de ayudante con algún escultor o algún pintor para que yo pudiese salir del pueblo y entrar en el camino del arte. Las misiones fueron las que crearon el entusiasmo y la ambición de aprender
que ese fue el gran mérito, el gran secreto de las misiones pedagógicas, que fueron creando estímulos, porque no estábamos en condiciones de percibir, no teníamos base, pero sí intuición. Nos quedábamos con la música, pero no con la letra. Fijaros lo bonito, bueno, hay imágenes también de fotos que se han visto, ¿no?, de cuando llegaban a sitios, además tenían que llegar a ciertos locales donde cabían las reproducciones de cuadros del Museo del Prado, pero muy bien, o sea, muy fieles, ¿no? Y la reacción de la gente que iba al museo era alucinante, unas caritas, bueno, no sé si lo habréis visto, ¿no? Yo recuerdo, sí. O sea, yo he estudiado Historia del Arte, es verdad, pero recuerdo la emoción de ver delante de mí por primera vez esos cuadros que estudiaba, y yo los he visto ahora. Pienso en aquella gente en el que por primera vez les llegue a su pueblo, ¿no?, una reproducción de algo que sea de esa forma, ¿no? Es impresionante. Bueno, y si continuamos, porque hay más, el servicio de biblioteca será coordinado por Luis Cernuda, María Moliner y Luis Vicens de la Llave. Las bibliotecas misioneras llevaban cambios de libros a los pueblos que visitaron. Entre las memorias de las misiones pedagógicas de 1934 hay registros de niños y niñas de los pueblos que conseguían hacer que sus padres, madres, hermanos y hermanas leyeran juntos al llevar a sus casas los libros de las misiones. La elección de las obras literarias, todo lo que fue la colección que se llevaba, fue hecha por Luis Cernuda y Juan Vicens de la Llave. Y os voy a poner también un testimonio de gente que disfrutó de estas bibliotecas. La biblioteca, pues teníamos una biblioteca que teníamos unos buenos libros, tendríamos 270 libros. Y luego, pues porque dijeron que el maestro se había ido de aquí por huir de los facciosos, y eso se marchó a la Iruela, pues se bajaron ahí más abajo y se quemaron todos los libros. Aquí vivía el maestro nuestro y aquí es donde dormía don Alejandro Casona, en esta casa. ¿Sabes? Y los libros los quemaron ahí abajo. Ahí abajo se quemaron los libros. Qué atraso. Qué cosa. Qué atraso. Pues este señor cuenta el testimonio, ¿no? Es una persona de un pueblo ya muy mayor que recuerda, ¿no?, cómo se hacía el tema de la biblioteca, que tenían una buena biblioteca y que posteriormente, bueno, pues cuando está el levantamiento se queman los libros por los fascistas. Y dice esto de qué atraso, que realmente lo era, ¿no? Pues mira, sí. Bueno, hay un texto de Cosío que dice: despertar el afán de leer, pues solo cuando todo español no solo sepa leer, sino que tenga ansias de leer, de gozar y de divertirse leyendo, habrá una nueva España. Fíjate, y eso es cierto. Algunos se encargaron de que ese afán no cogiera quemando libros. Hablamos de Alemania, pero aquí había una lista de libros prohibidos y de la quema de libros. Qué barbaridad, tremendo. Qué barbaridad. Y bueno, además de la biblioteca, teníamos el Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo, además, se nos pone cara de satisfacción, de verdad. Estaba bajo la dirección de Antonio Machado, Ricardo Marquina y Alejandro Casona, también conocido como Teatro de Misiones. Había de ser recogido y elemental, ambulante, de fácil montaje, sobrio de fondos y de vestuario. Además, era educador y sin intención dogmatizante. Estaba compuesto por 50 misioneros y misioneras, en su mayoría estudiantes de la universidad o escuelas que no cobraban nada y además se llevaban la comida de casa. O sea, imaginaros. Pero bueno, es alucinante. Y estoy recordando que no lo tenía aquí, pero la barraca también fue de Lorca, claro, que fue también a muchísimos sitios llevando obras de teatro, ¿no? Y aquello debía de ser fascinante, ver teatro además en sitios como las plazas de los pueblos y con acceso tan directo. Aquello debía de ser algo estupendo, pero no solamente había teatro. Estaba el retablo de Fantoches o Guiñol, que fue creado como una extensión del Teatro de las Misiones Pedagógicas. Su idealizador, o sea, a quien se le ocurrió esta idea, fue el escritor Rafael Dieste. O sea, y el Guiñol es algo como muy, muy bonito, muy popular, muy accesible, no solamente que guste a
a los niños, las niñas, sino a toda la población, Sí, ¿no? sí, Es sí. algo como muy familiar y muy bonito. Pues fijaros, ellos iban para acá, para allá, por los caminos, ¿no? Llevando pues a Y qué nombre aquellas más marionetas. bonito, el Qué teatro bonito. de fantoches. Qué bonito lo de teatro. Lo tenemos que pescar esto, ¿no? Sí, sí. Luego estaba también otra actividad, el coro de las misiones, que estaba integrado por Carmen Sotos, Carmen Vega, Juanita Tomás, Concha Báez, Mercedes Ontañón, María Luisa Santullano y Camilo Vega. Su labor era interpretar romances y canciones populares junto a los músicos Eduardo Martínez Torner y Óscar Esplá. Algunas canciones del repertorio eran, no sé si os va a sonar, pero bueno, El pañuelo a la moda, Al monte voy por rama, En Samir de los Caños, Las estrellas corren, corren, Romance del Conde Olinos, Más vale trocar y Romance del Conde Sol. Y os voy a poner, a ver si damos bien con el audio, os voy a poner precisamente una de estas canciones, a ver si lo podemos oír. El sol le dijo a la luna, o caerá, respira que bandolera, o caerá, luna que sale de noche no puede ser cosa buena. O caerá, o caerá, o caerá, o caerá, o caerá, o caerá. Nosa Señora de bares, o caerá, danos o vento de popa, o caerá, que somos los jardineiros, le vamos a ver la rota. O caerá, o caerá, o caerá, o caerá, o caerá, o Bueno, pues es que, ¿Os ha gustado? bueno, es que fijaros, imaginaros a la gente allí del pueblo cantando todo esto, dando las palmas, dando la pandereta. Esto era, aparte de didáctico, era muy divertido. Pues sí. Muy divertido, pero nos queda una actividad y bueno, yo creo que una de las que genera más expectación quizás, ¿no? Bueno, pues el cineasta José Valdeomar se encargó del servicio de cinematografía de las misiones. Se visionaron películas mayoritariamente mudas, reportajes, comedias y proyecciones fijas, clasificándose como documentales y cine recreativo. La sorpresa generada en la población campesina por la actividad de misiones pedagógicas quedó plasmada en las fotografías divulgadas por el patronato en 1934 y 1935. Se trata de reacciones variadas de personas adultas, jóvenes, niños y niñas, ancianas y ancianos, muchas de ellas al mirar películas que estaban visionando. Parecían no estar creyendo lo que veían, porque aquello era como... Se me viene el tren encima, claro. Diferente. Las misiones pedagógicas tenían la aspiración de alcanzar a toda la población de todos los pueblos, no solo a niños y a niñas. La primera función de las misiones era entretener y divertir. María García Alonso sintetiza el objetivo de las misiones, que se trataba más de despertar los sentidos de las gentes que de adoctrinarlos.
Claro. Recordemos que en el año 1934, esto es un dato importante, ¿no? Contextual, en Nuremberg, en Alemania, había una cineasta que se llama Leni Riefenstahl, que filmaba el Congreso Anual del Partido Nazi, un documental grandioso en el que se reproduce con la habilidad de la directora la llegada de Adolf Hitler al evento en un avión con proporciones divinas, como si el Führer fuera un ser con poderes mágicos. El Estado alemán aprovechaba la fuerza de la difusión de las películas para hacer propaganda nazi. De manera absolutamente diferente, equidistante, ¿no? De todo esto, el gobierno de la Segunda República, fijaros qué gran diferencia, tenía un proyecto que pretendía sensibilizar a la población rural ofreciéndoles experiencias nuevas, además de poner en valor sus costumbres y conocer sus rutinas. Y ahora os quiero poner un audio, ¿vale? Porque muy, muy curioso, a ver si lo consigo, que habla precisamente de un testimonio del cine, de qué opinaba la gente cuando veía esto de, a ver si lo encuentro, perdonadme, que habla sobre esta experiencia del cine. Aquí está, aquí lo tenemos y aquí lo escuchamos. Este no era, perdonadme, porque es el anterior. Disculpad un momento, porque sí que nos gustaría... Aquí está. Perdón. Aquí lo tenemos. No te podré decir ninguna fecha. Lo que sí me acuerdo que había en la plaza, hubo más bien una especie de película. En fin, eso cuando la República. Sí, hombre, pero sin hablar, aquello era mudo. Jolín, y claro, que tanto. ¿Tú te acuerdas de haber visto en la plaza? Bueno. ¿Sí? Uy. Y claro, pues como íbamos todos al colegio, bueno, esta tarde a tal hora a la plaza, sillas allí y venga. Y nos va a divertirnos allí. Allí con toda una fachada, ¿verdad? Salían las imágenes. No será un acontecimiento nunca visto, ¿verdad? Nos llamaba la atención aquello mucho. Bueno, es alucinante porque estas personas de lo que hablan es precisamente del impacto, ¿no? Del recuerdo que tienen de que quedaban para ver el cine, aquello era como en una pantalla en la plaza del pueblo, que era como curiosísimo, ¿no? Y imágenes en las que se les ve mirando por detrás de la sábana para ver si era verdad. Para ver si era verdad, había un truco que había ahí detrás. Es que imaginaros, todo esto era una pasada, o sea, lo que hace una luz. No, y además que hay que ponerse en su lugar, es decir, nunca habían visto nada parecido, pues claro, debería de ser un acontecimiento. Pues sí, bastante un acontecimiento para el pueblo. Claro, como viene la magia. Eso, que se me viene el tren encima. Sí. Y se nos había colado algo antes en los audios, pero ya veréis cómo tiene sentido lo que se había colado. Bueno, pues continuando con el cine, que es una aventura apasionante hablar del cine de las misiones pedagógicas, pues este servicio del patronato funcionó desde 1931 al 36. Manuel Bartolomé Cosío, presidente del patronato, al desear compartir el infinito y complejo mundo de las instituciones visuales, la proyección fija y el cinematógrafo con los campesinos, encontró precisamente al cineasta José Valdelomar, que fue el responsable de toda esta organización, de llevar películas y más. Organizar las proyecciones para los pueblos que se visitaban no era una tarea simple. El primer desafío era encontrar un local adecuado para las exhibiciones. En algunas localidades, pues como decían estos señores, se improvisaba en las plazas, otros en las escuelas del pueblo. Y en cuanto a las películas que se veían, la mayoría de las películas eran mudas, reportajes y comedias como las de Charles Chaplin, que realmente, bueno, era una mezcla de cine documental de índole educativo y de cine de pura diversión, películas de dibujos animados o de famosos cómicos de la época, como es el personaje de Charlot, que es que realmente Charlot me la ha jugado, porque antes se quería colar y ahora le vamos a dejar un poquito de paso.
Qué bonito. También, pues también hay registros que aluden al cine sonoro en 1935. La transición del cine mudo para el sonoro al final de los años 20 llegó a las misiones pedagógicas. En algunos pueblos se visionaron también películas sonoras. En paralelo, Valdelomar, con sus compañeros de la sección de cine, rodaron más de 40 documentales en películas de 16 milímetros y tomaron cientos de fotografías durante los 4 años de misiones pedagógicas. Sin embargo, muy poco material audiovisual está disponible. Un referente actualmente accesible es el cortometraje documental Estampas, que os recomendamos porque se puede ver perfectamente en YouTube y en diferentes páginas web culturales. El maestro Florentino García describe en 1935 una sección de cine en la cual participó en Leveña, Cantabria. Después de algunas lecturas se proyectaba la primera película, se explicaba solo lo indispensable durante la proyección y se hacían intervalos con lecturas, charlas y música. Durante estos intermedios sonaban discos de gramófono con música variada y cantos regionales. Las películas tenían aproximadamente 100 metros de longitud, que implicaba una duración de 20 a 30 minutos. Durante la sesión se visionaban 4 o 5 películas de carácter instructivo, como Fabricación de la porcelana, Obtención del carbón, Un viaje a la China y otra cómica o de dibujos. En relación con las películas exhibidas, hay registros que citan las piruetas de Charlotte y la vida primitiva de una tribu africana o la cúspide de los rascacielos de Manhattan. Se estima que fueron cerca de 2.000 proyecciones de películas en más de 200 pueblos españoles. Por ejemplo, en la segunda misión en Navalcán, Toledo, ocurrieron proyecciones de películas como A las puertas del Ártico y Vida en el fondo del mar. En la provincia de Pontevedra, de mayo y junio de 1934, se proyectaron películas instructivas como Granada, Ciclo hidrodinámico, Nidos de aves, En una playa del sur, Las islas de Hawái, Curiosidades de otros países, En el reino del carbón y la seguridad en el mar. Los misioneros las explicaban, salpicadas de ingeniosas notas de gran interés popular. También se exhiben títulos como La lucha de la mangosta y la cobra, Las pirámides y la esfinge, sobre civilizaciones antiguas y específicamente sobre Egipto y su práctica del culto a los muertos. Las grandes exploraciones, que incluía una charla del heroísmo de la ciencia, la tragedia del Everest, además de cine recreativo. Al final de la sesión de cine de las misiones era común la proyección de una película de dibujos o una comedia como La calle de la Paz, con el icónico personaje Charlotte, inmortalizado por Charles Chaplin. Las películas documentales eran acompañadas de debates o charlas. Las películas que no eran documentales eran agrupadas en el bloque denominado cine de recreo o recreativo, de manera que los documentales, las misiones, eran utilizados como una oportunidad para reflexionar sobre un tema, y el cine recreativo servía para cerrar las sesiones del cine. También se organizaron sesiones específicas para niñas y niños, como la que tuvo lugar en Membrío, Cáceres, que fue exclusivamente infantil, con una película de actualidad y una película cómica de muñecos, ambas sonoras. En cuanto al material disponible tanto para realizar películas como para proyectarlas, el patronato contaba con 26 proyectores de las marcas Kodascope y Argus de 16 milímetros, 2 proyectores de la marca Zeiss Icon de 35 milímetros y uno de la marca Bauer Sonoro. También contaban con un fondo de 156 películas de 16 milímetros, de las cuales 19 eran de temas agrícolas, 34 de temas geográficos, 29 de ciencias naturales, 4 de asuntos históricos, 7 de cuestiones sanitarias, 14 de industria, 17 de lecciones de cosas, 12 de dibujos animados,
8 de física y 21 cómicas. También contaban con 18 películas de 35 milímetros subdivididas en temas agrícolas, geográficos e industriales. O sea, imaginaros en la época tener todo este material audiovisual, es una pasada. En 1934 el Patronato de Misiones tenía un fondo de 411 películas, de las que 11 eran sonoras, al loro, y 15 eran documentales producidos por José Val de Lomar. En cuanto al equipo disponible, había 3 cámaras filmadoras y 6 cámaras fotográficas. Este material fue prestado además a diversos centros culturales y de enseñanza, especialmente a escuelas públicas. Un fuerte interés se despertaba en diversas instituciones educativas que solicitaban recursos más allá de las posibilidades de ser atendidas. Al relacionar el contenido de las películas con el discurso de las misiones, puede haber cierta contradicción al contrastar el probable carácter pedagógico de los documentales exhibidos con filosofía antipedagógica difundida por Cossío y asumida por Val de Lomar en el ambiente misionero. O sea, Cossío decía: esto no tiene por qué enseñar, ¿no? Y claro, por otro lado, el contenido de las películas eran documentales científicos de física, de geografía y demás, ¿no? Pues esto era un poco, la verdad, contradictoria, ¿no? Omar veía el cine con una perspectiva artística y no fue casualidad que Cossío, entusiasta de una educación estética, hubiera elegido al granadino como el coordinador del cine de las misiones. Machado, por ejemplo, decía de manera enfática que el cine no es un arte, sino un didáctico maravilloso, un medio didáctico maravilloso. El poeta Machado creía en el cine instructivo. ¿Por qué no en las dos perspectivas del cine? ¿El cine puede presentar al mismo tiempo como un instructivo y una perspectiva artística? Pues realmente sí. El Boletín de Educación de la ILE, de la Institución Libre de Enseñanza, diferenciaba entre películas educativas, de entretenimiento y de información. Las memorias de las misiones pedagógicas las denominaba películas educativas o de recreo. Según el patronato, se evidenciaba que en las misiones había oferta tanto de películas mudas como sonoras, que eran habitualmente confundidas con el guiñol, alucina, por las y los campesinos. Las películas solo adquirirían pleno valor para la población campesina cuando las hacía en cierto sentido teatrales, acompañándolas de comentarios. Una película realmente muda les dejaría en perpleja soledad, pareciéndoles un espectáculo azorante, sin fuerza comunicativa, insociable. Esto lo decían en las memorias, ¿no? El cine sonoro es considerado en cierta medida más educativo que el cine absolutamente silencioso para las misiones, ¿vale? Un proceso semejante ocurriría con las películas en blanco y negro y con las de color algunos años más tarde. Además de Val de Lomar, los principales fotógrafos de las misiones pedagógicas fueron Gonzalo Menéndez Pidal. Esta gente que hemos visto fotos tan maravillosas, pues eran estos señores: Germán Somolinos, Manuel Rubio Sama y Modesto Medina Bravo. Las fotografías que se realizaron en las sucesivas campañas de misiones generan un debate de autoría que, según Sáenz de Buruaga, también crea una cierta polémica al confrontar las imágenes de denuncia social del documental Tierra sin pan de Buñuel en la región de las Urdes con estas fotografías un tanto más redentoras que se van a publicar en los diferentes medios oficiales relacionados con las misiones. O sea, por un lado decían, está Buñuel diciendo que están la gente en aldeas en una situación paupérrima, ¿no? Y por otro lado esta gente está mostrando esa fascinación por el arte, la cultura, de gente que no tiene nada, pero no es de denuncia, sino como redimiendo un poco. Ahí había un debate, ¿no? Hoy Otiz Echagüe también analiza el material fotográfico, verificando que las fotografías en su mayoría muestran las reacciones de los espectadores, no más, no tiene mayores pretensiones. Las caras de alegría y espanto son elegidas como principales escenarios. Se trata de pruebas visuales que era posible educar mediante el cine, de manera que el cine, más allá de su carácter pedagógico, serviría como propaganda de las experiencias misioneras, principalmente por la difusión de las fotografías sacadas durante las proyecciones en la prensa de la época. También es normal. ¿No os parece normal que se pudiera? Porque aquello tenía que ser socialmente súper llamativo, súper impactante, ¿no? Sí. El que se hiciera toda esta iniciativa no me parece mal que se divulgara, ¿no? Porque realmente hacían un bien muy, muy grande.
Bueno, pues el público del cine de las misiones pedagógicas demostraba una empatía y participación que hacía que la sesión fuese hasta cerca de la medianoche, llegan a decir los misioneros, y que las personas estaban tan involucradas como para ayudar a transportar los cargadores eléctricos, porque tenían que ir con una parafernalia para montar todo aquello tremenda. Para finalizar, nos preguntamos, ¿cuáles son las huellas de las misiones en el ámbito cinematográfico? Las misiones ejercieron la función de maestros y maestras de ceremonias de las películas, invento reciente de hacía tan solo 36 años, en el año 1931, o sea, era una cosa súper nueva, que se llevaba a sitios que no conocían nada en absoluto, el cine. Ese arte, aún muy joven, se presentaba muchas veces y por primera vez en pueblos que con frecuencia no tenían sus necesidades básicas atendidas mínimamente. El cine propuesto por las misiones sería uno de los primeros pasos formales para educar la mirada de España. Uno de los precursores en el ámbito mundial que asociaba el cine al arte en la esfera estatal, más allá de ser un recurso educativo, buscaba educar para la vida, atribuyéndole un sentido amplio del concepto de educación. Era también una autopropaganda de las misiones pedagógicas de la Segunda República Española, que llevó a las artes y algunos conocimientos, pero también diversión y ocio a los pueblos aislados de España, como decíamos antes. ¿Y a vosotras qué os parece un poquito Claro. este speech Pues del cine? Fue una precursora de, por ejemplo, ahora mismo la tecnología aplicada a la enseñanza. Pues Sí. ellos, todos los medios que tenían a su alcance, incluido el cine, pues lo aplicaron como Sí. novedad. Y que creo creo que no en muchos países se debió de No, efectivamente, es una de las cosas que yo creo que fue absolutamente alucinante, Novedoso, ¿no? sí, sí. Novedoso y innovador y realmente bonito, ¿no? Yo creo que igual que para unirlo con la siguiente parte que vamos a ver, que igual que decimos cosas, decimos, que el proyecto educativo más innovador, seguramente tendría cosas muy criticables, se han criticado y seguramente a mí lo que me parece es que no se puede hacer responsable una cosa de superar todo lo que es la España de esa época tenía el aislamiento, la España rural, el tema educativo y lo que yo veo es que por primera vez un gobierno pretende realmente, pues eso es lo que decíamos, crear un proyecto educativo igualitario y que llegue a todo el mundo, ¿sabes? Entonces el balance del proyecto de las misiones pedagógicas, que como decía una mujer, desgraciadamente no duró mucho, pues podemos encontrar y podemos encontrar críticas que las habrá. Decías el debate que había sobre lo que mostraban frente a esos documentales, frente a películas que se hacían que mostraban de Buñuel, etcétera, etcétera. Pero llega el momento en que, bueno, las misiones hemos visto la diversidad de acciones y de campos donde actuaban. Organizar, ¿no? Cuando vamos de viaje y tenemos que organizar la maleta, yo pienso cómo organizar todo eso, ¿no? Cómo organizar esa maleta con todas las diferentes cosas que llevaban. En definitiva, las misiones entre 1932 y 1936 recorrieron una buena parte de la geografía española. Su labor abordó siempre una triple dimensión: la vertiente pedagógica, puesto que se diseñó un modelo, como hemos estado viendo, educativo específico; un segundo lugar, que era el ámbito cultural y de comunicación cultural, donde realizaron la mayor parte de sus actuaciones; y en tercer lugar, manifestaron una orientación política. Fueron el instrumento que la República utilizó para promover su agenda de reformas. Las misiones, bueno, ya se ha hablado tú de números, pero bueno, el Teatro del Coro del Pueblo realizó un total de 147 salidas, el Museo Circulante llevó sus exposiciones a 176 localidades, y todo esto hay que sumar a 5.522 poblaciones que recibieron otras tantas bibliotecas de las misiones. Precisamente el tema de las bibliotecas y la dotación de libros que se hacían en las escuelas rurales fue una de las cosas que hay que dar una gran importancia, porque todo esto sirvió de complemento a la tarea de alfabetización que se desarrolló en el mundo campesino. Menor fue la repercusión de los cursos para maestros realizados en comparación con los centros de colaboración pedagógica. Y por último, desde luego, una labor de reforma de los locales para escuelas y comedores.
esta actuación de las misiones pedagógicas se insertó en el amplio campo que hoy conocemos y que no inventamos de la educación popular, que tanta presencia adquirió en España a finales del siglo XIX y principios del XX. Se trataba de iniciativas y procesos formativos que se llevaban a cabo de forma paralela fuera de los circuitos escolares, y las misiones, como decía Cosío, se caracterizaban por su carácter asistemático y antipedagógico, o mejor, extraescolar. Qué bonito, ¿no? En definitiva, las misiones, con todas las críticas con las críticas a las que podemos hacerlas, han sido consideradas como una empresa la más original, la más arriesgada, la más colectiva y la más profundamente imbuida de un modo diferente de entender la cultura. Vamos a escuchar precisamente otro testimonio que nos habla de lo que aportaron las misiones. Gracias. Y sobre todo hacer ver una cosa, que la cultura española no es la educación cristiana española, sino que es la cultura española. Es una educación civilizada en vez de una educación religiosa. Esas son las misiones pedagógicas. Acercar al pueblo al tesoro de sabiduría nacional. No precisamente que hagan novenas y que recen y que hagan tal. Es otra cosa. Es una educación ciudadana, una educación cívica. O sea, nos ha resumido, vamos, lo ha dicho, la educación laica. Después de llevar un buen rato aquí, resulta que esta señora lo ha dicho mucho vamos, mejor este que testimonio nosotros. está genial, sí. La sublevación militar del 18 de julio y la guerra civil supuso el final de la labor de las misiones pedagógicas. La actividad se cortó y muchos misioneros y misioneras vivieron la misma experiencia que otras muchas personas de su época, como represalias, exilio, ejecuciones, etc. La constitución del gobierno de Largo Caballero, el 5 de septiembre del 36, supuso el nombramiento de un nuevo patronato de las misiones pedagógicas, y en el 37 se crean las milicias de la cultura, para que uno de sus miembros, Eusebio Zimorra, elabora una conocida cartilla escolar antifascista, que comentabas que tenías sí, tú. Hay hace tiempo se sacó una reproducción de esas cartillas antifascistas. Sí, sí, sí. ¿No? La actuación de los milicianos de la cultura tuvo gran resonancia. También se realizaron actuaciones con esa misma denominación, así como representaciones de la guerrilla del teatro, inspirada en los antecedentes del teatro y el coro del pueblo. En el bando sublevado, la Junta de la Defensa Nacional dictó una orden el 4 de septiembre del 36 disponiendo la depuración de las bibliotecas escolares, criticando la labor del Ministerio de Instrucción Pública por su falso amor a la cultura, por la publicación de obras marxistas y comunistas. Los comunistas, recordáis. Y su distribución en forma de bibliotecas ambulantes que hicieron una labor funesta para la educación de la niñez. Eso es lo que ellos consideraron. Muchos de estos misioneros y misioneras partieron hacia el exilio. Algunos de ellos reprodujeron en otros lugares la experiencia vivida en España, o al menos se inspiraron en ellas para promover iniciativas de un carácter semejante. En el caso de las misiones pedagógicas, es el caso de las misiones pedagógicas llevadas a cabo en los años 40 en Uruguay por alumnos de la Escuela Normal de Montevideo, aprovechando el impulso de una conferencia de María Luisa Navarro, vocal del primer patronato de las misiones y exiliada en Argentina. Incluso hubo antecedentes a las misiones que se pusieron en marcha iniciativas parecidas. En Rusia existió el Cinetren, que combinaba la tarea de extensión cultural con la de propaganda y apoyo a la reforma social productiva. Otros antecedentes fueron las misiones culturales en México en 1923. Primero fueron escuelas normales itinerantes que formaban al magisterio rural, para después ser actuaciones dedicadas a la extensión cultural y a la mejora de las condiciones de vida de los campesinos. También Ecuador y Guatemala llevaron a cabo iniciativas similares durante los años 30 y 40. En Argentina se realizaron durante 16 años misiones de divulgación cultural por el impulso de la Escuela Experimental de Olga y Leticia Cosettini, en la que colaboraron Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. En Cuba fue evidente la influencia de Herminio Almendros, que tras su exilio en la isla llegó a ser el director de enseñanza rural del gobierno revolucionario. ¿Hay algún audio? No. Sí. Sí. Vamos a escuchar un audio. Un audio.
el bullicio de los que llegan, como cuando llegaban los titiriteros, igual, ¿no? Pues entonces sus profesores, no nosotros, sus profesores les decían gritar, comunista, comunista, para echar a perder la cuestión y que que no dejaran a los niños ir a las misiones ni nada. Hemos oído, sí, pero me temo que sí. Comunista. Pero vamos a ver. Vamos a ver otro. A ver si conseguimos dar. No era el 9, mira a ver el 9. A ver, vamos a buscar otro. Aquí, este. Vamos a oír otro audio. Si las misiones, por su parte, ¿no?, como tales misiones eran extraordinarias, personalmente para nosotros era extraordinaria nuestra vida junto a los campesinos, a los niños, a esos pueblos olvidados, a esos sitios donde no había llegado nada de nada, ¿no?, de que, como he dicho antes, que nacían, vivían y morían sin salir de allá. Pues eso sí nos hizo un efecto muy grande, muy profundo. Pero hemos recogido pues a lo largo de la vida, nos hizo, de algún modo, nos transformamos. También nosotros nos enriquecimos mucho con la experiencia esa. Y bueno, queríamos terminar... Bueno, esperemos que ante todo esto os haya emocionado tanto como nos ha emocionado a nosotras preparar este proyecto, pero a mí también me emocionó mucho que se compartió en un grupo una noticia que apareció en el periódico El País, que no me ha apuntado la fecha, lo siento, pero bueno, que dice: las misiones pedagógicas vuelven a Seseña, el orgullo de ser educador. Precisamente creo que es un cierre perfecto para la última parte del eco de este proyecto, y dice que el Instituto Margarita Salas de Seseña, junto a otros colegios próximos, conmemoran el 90 aniversario de la visita de las misiones pedagógicas. Para conseguirlo diseñan y desarrollaron un proyecto educativo de capacitación que les permite replicar las actividades de educación popular desplegadas en su día a día. Madre, me parece maravilloso. El artículo narra todo lo que han hecho, hay fotos de las reproducciones. Y bueno, fijaros, esas crónicas que decíamos que se elaboraban de cuando las misiones llegaban a los lugares, pues mirad la que se escribió en 1932 cuando llegan a Seseña. Dice: Seseña, el cielo se nubla, en el paisaje pardo y sin árboles. El trigo, verde en algunas zonas, pone una nota única de color. El castillo parece más gris que la mañana de sol. Entramos por una calle en cuesta, rodeada de perros. Nos esperan las autoridades, los chiquillos con su bandera y un grito unánime: no es comunista. Dijeron: viva las misiones, viva la República. Parece que hasta los pajarrajos del cielo descienden para presenciar el espectáculo. Y en el silencio atento y recogido de todo el público, parece que también que hasta las fachadas de la casa, reflejando las sombras, disfrutan de la fiesta. Todo es... En la despedida es alegría y cariño. Volver pronto, nos gritan, y nosotros prometemos. Y parece que ese espíritu ha vuelto a Seseña después de 90 años. Y me parece, o sea, sobre todo porque llegue a los colegios, porque se difunda, ¿no? Seguimos en cosas que decían. Dice, una mujeruca nos dice: vayan a la izquierda de esa calle, allí verán la plaza donde están los titiriteros de Madrid que han venido a hacer teatro. Todo el pueblo está en la plaza, los niños de las escuelas sentados en bancos, alrededor las mozas y mozos presenciando de pie la función. Una compañía de jóvenes estudiantes y estudiantas entonan antiguas canciones y representan entremeses de Lope de Rueda y Cervantes. Son las misiones pedagógicas, organizadas por el Ministerio de Instrucción Pública, para llevar a los rincones sórdidos de la nación la esperanza, la alegría del porvenir y el arte de nuestros antepasados. Bueno, pues afortunadamente esto... Hoy pone en el 2021, se trata de cómo se inicia este proyecto, dice, de transponer este episodio de nuestra historia a las aulas del 2021 y compartir con estudiantes de educación secundaria y primaria los sentimientos de colaboración y entusiasmo del acceso a la cultura y al conocimiento, que pasa de ser considerado por primera vez un derecho básico y común.
El promotor responsable de esta transposición es un profesor, Félix González Chicote, profesor de Ciencias Sociales, y cuenta como en el curso 2021-2022 se propusieron documentar, conocer y recrear las iniciativas de la educación popular que significaron las misiones pedagógicas. Y para abordar esta tarea se pone en marcha un proyecto pedagógico que llamaron 90 años del Teatro y Coro del Pueblo, las misiones pedagógicas en Seseña. Bravo Seseña, bravo este profesor y bravo porque estas iniciativas hoy en día se sigan realizando y recuerde enseñar Pero nuestra de historia verdad, claro que sí, muy bien. en los colegios. Así que os invito a buscar el artículo que no nos hemos dado cuenta. Es pero del curso 2021-2022, 2022, sí. eso es. Si queréis ponemos un poquito de música, ya que estamos... Ponemos un poquito de música. Una cosita de la época de las misiones, a ver si os suena. Y bueno, vamos y ahora a continuación vamos a dar la biografía de donde hemos sacado toda esta información para el programa. La primera es Las misiones pedagógicas, Educación popular en la Segunda República, de Alejandro Tiana, editorial Catarata, del año 2016. Y la web La Maestra de la República. Bueno, también, aunque hemos hablado menos de él, hay un libro antiquísimo de Mariano Pérez Galán, La enseñanza en la Segunda República Española, que es de Cuadernos para el Diálogo. Y luego un cuadernito pequeño sobre una exposición en León de las misiones pedagógicas. También de Marcelino Domínguez Rodríguez Moreira, del 2023, El cine en las misiones pedagógicas de la Segunda República Española, una propuesta de pedagogía audiovisual en la España de los años 30, Voces de la Educación, volumen número 8, y el documental Las misiones pedagógicas 1931-1936, de Gonzalo Tapia, del 2006. Y que agradecemos todos los testimonios pues sí. que están... Bueno, es un documental maravilloso y está lleno de testimonios, de imágenes, las imágenes de estampas, ¿no?, que grabaron allí, de todo ese documental que decíamos. Agradecemos muchísimo el que hayan hecho algo tan bonito, que esté accesible para todo el mundo y hemos traído, ¿no?, a esta tarde de 31 de enero aquí a todas esas voces que para que queden también en la historia. Antes de finalizar, nos queda una pequeña sección, pero vamos a rendir un homenaje al cine que, las misiones pedagógicas terminaron antes de que se rodara esta película, pero esta película, El Mago de Oz, es una de las primeras películas que se hace en color, en audio, y que fue una revolución técnica para el cine. Y os vamos a poner un poquito porque de verdad que nos da esa ternurita después de hablar de todo esto de poner a Judy Garland. Y este es el regalo que os damos. Somewhere
Y bueno, ya vamos a recordaros que hay más programas, que haremos más programas. La Asociación Mesa de Memoria Histórica del Distrito de la Latina. Tenemos para próximas emisiones el día 7 de febrero Milicianas, el 14 del 2 Actualidades y Testimonios de Memoria Democrática, el 21 de febrero Laicismos versus Monarquía, República, etcétera, lo dejamos así abierto. El día 28 de febrero la Unión Militar Democrática, UMD. El 6 de marzo, a 2 días del 8 de marzo, un programa excepcional sobre el feminismo. El día 13 de marzo hablaremos sobre la Revolución Sandinista. Igualmente hay algunas actividades a las que os invitamos a participar, que son la presentación del libro que vamos a hacer el 29 de febrero a las 18:30 de Falsos Camaradas con Fernando Hernández de la Biblioteca Ángel González de Campamento, y también haremos la presentación del libro Con Franco se vivía mejor y recuerdos de Madrid de posguerra con Carlos Barciela en la Biblioteca Ángel González el 14 de marzo a las 6:30. Y bueno, vamos a ir finalizando agradeciendo a Ángel toda su colaboración, todas estas cositas de sonidos que nos hace y que colabora, nos pone la calefacción, es una persona técnicamente estupendo, pero además buen compañero. Y agradecer a Radio Las Águilas el dejarnos este espacio y esta infraestructura, ¿no?, para poder hacer posible estos programas que hacemos. Y bueno, chicas, gracias por favor por compartir. Nos hemos trasladado a las misiones. Ha sido un viaje precioso y bueno, vamos a decir que la idea de todo esto, del grupo de mujeres de la asociación, pero hoy Maika ha sido un poco la maestra de ceremonias. Sin vosotras no hubiera podido. Y que nos ha invitado realmente a que nos empapemos sobre esto, y ha sido pues un encuentro precioso, una investigación, una documentación muy bonito. Muchas gracias. Y hasta otra, ¿no? Hasta otra. Venga. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados. Las Águilas Radio es una actividad sin ánimo de lucro perteneciente a la Asociación de Vecinos de las Águilas de Madrid. Nuestro objetivo es dar voz a todos aquellos colectivos que tienen más dificultades en hacerse oír. Se trata de un espacio abierto para todos los vecinos y vecinas que deseen participar y dar la posibilidad a estudiantes para que realicen sus prácticas de manera gratuita. Participa con nosotros. Entre todos, hacemos barrio.